Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, las últimas semanas nosotros les habíamos comentado que estábamos con una ola de frío, que también eso hace que se usen distintos tipos de calefactores y además se ha ido levantando también una información que por supuesto preocupa y que está también muy relacionado con lo que pasa en el invierno, que tiene que ver con el aumento de quemaduras en niños. Por supuesto también esto ha significado mayores atenciones, especialmente quienes han informado también es el Hospital Regional de Concepción, donde vieron también el aumento de consultas, sobre todo también en niños que tienen entre 1 y 2 años, así que estamos hablando también de muy pequeños. Esto también finalmente ha sido acompañado por cifras de Coaniquem que también han visto incrementadas finalmente durante este invierno, así que para conversar acerca de este tema, sobre todo para ver un poco cómo prevenir, porque lamentablemente finalmente lo que ocurre en muchos de estos casos es que no son situaciones excepcionales, accidentes excepcionales los que finalmente llevan a que los niños sufran estas quemaduras, sino que son actividades cotidianas, son cosas que se hacen todos los días, acciones que finalmente por algún u otro descuido, finalmente entonces terminan generando un accidente que muchas veces eso, la mayoría de los casos son dentro de la casa. Así que para conversar sobre este tema estamos ya en contacto con el director de Coaniquem San Pedro de La Paz, Carlos Vera, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado, por supuesto, nuestra invitación. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hoy día yo creo que este tema es muy importante, así que ustedes como el conquistador le den cobertura, para nosotros es muy importante también. Así es, Carlos, sobre todo porque se había levantado desde el ámbito hospitalario esta cifra también durante la última semana, específicamente en el Hospital Regional de Concepción, donde han aumentado las consultas. También ustedes como Coaniquem han visto aumentados también durante las últimas semanas los casos de niños que han llegado. ¿Qué ha estado pasando? ¿Esto está relacionado finalmente con las bajas temperaturas también que hemos registrado durante finalmente como entre junio y julio también en este invierno? Bueno, nosotros efectivamente, a lo mismo que pasa en el hospital regional, también hemos tenido un aumento de las personas, niños, niñas, adolescentes, y también, por qué no decirlo, adultos con quemadura. Nosotros, si bien es cierto, atendemos hasta los 20 años, también sabemos que esto se extiende. Yo creo que hay que contextualizar, lo que llega a los hospitales son situaciones graves, ¿cierto? Situaciones que superan el 5% del cuerpo quemado y llegan directamente a los hospitales, pero también a nosotros y a los centros de atención primaria de salud municipales también llegan niños que no necesariamente llegan a los establecimientos de salud con mayor resolución. Y eso también nos preocupa mucho. Efectivamente, el frío ha hecho su trabajo en estos tiempos y también el otro día en un diario escrito, cierto, de la región, aparece la cantidad de personas también que están calefaccionándose con otros elementos, no solamente electricidad, no solamente leña, pellet o estufas, sino que también lo están haciendo con braseros. Hemos visto el aumento de los campamentos también en la región del Biobío, mucho hacinamiento y normalmente estas casas tienen muy poca aislación y esa poca aislación lleva a tener elementos bastante peligrosos para calefaccionarse. Efectivamente hemos visto un aumento. Llamamos a la población también a través de nuestra área de prevención de riesgo de quemadura que estamos teniendo en convenio con varias entidades como la FUNGI, como las municipalidades, que hoy día estamos trabajando en prevención con ellos, a que también en sus casas tengan cuidado en estos tiempos donde se consume más sopas, caldos, donde se consume mucho más el café, el agua caliente, donde incluso hay trasvasije de agua hacia aguateros, donde el uso del hervidor es más constante, a que tengan mucho cuidado cuando hay niños en la casa. Nosotros, como Cobaniquem, siempre nuestro foco ha sido la prevención en el sentido de crear un hábitat adecuado cuando hay un niño entre 1 y 4 años muy inquieto y que preventivamente uno cree un ambiente seguro. ¿Ah? Carlos,
es efectivo que el invierno está haciendo lo suyo. Me quedo con esas palabras. Mucho frío, mucha humedad también, que hace que mucha gente quiera sacarle esa humedad a las casas, secado de ropa dentro de las casas también. Uno trata de hacer todas esas cosas. Pero mi consulta va orientada si sabemos, porque el tema de Coaniquem, de los niños quemados, uno lo tiene, no sé, yo estaba recordando, uno lo tiene muy inserto en su ADN, uno sabe efectivamente, pero ¿realmente sabemos qué hacer al momento de si a un niño se le derrama o a un adulto también? Agua caliente, por ejemplo, en una mano, en una pierna, porque ahí empieza el alboroto de inmediato, uno empieza a correr, no sabe si sacar o no sacar la ropa, si meterlo debajo de la ducha, si poner estos famosos cremas antiquemadura. Estamos, en el fondo, ¿ustedes notan si la gente tiene incorporado esos primeros auxilios? Esa primera atención que me da la sensación que es muy fundamental. Bueno, nosotros hemos hecho mucho énfasis en eso en estos 45 años, más que hacer, que no hacer. Muchas veces hay muchos remedios caseros, hay muchas actitudes también. No, esto se le va a pasar. Hay que entender que una quemadura es una muerte celular en la piel y eso puede ir avanzando. Entonces, lo primero que uno siempre recomienda es no echarle nada al niño si uno no tiene conocimiento y lo único que se pide es que se eche agua corriendo, agua pura, agua de la llave que se le incorpore a la quemadura al niño, niña o adolescente o a los adultos mayores también, que hoy día también se ha visto un incremento porque ellos son a veces los que se quedan solos en las casas con los niños. Nosotros en lo que hablamos es que ingresen agua, solamente agua y nada más que agua. A todo esto también, aprovecho la pregunta, nosotros tenemos como Coaniquem un WhatsApp SOS donde tú puedes escribir y lo pueden encontrar en la página web de Coaniquem 24 horas, los 7 días de la semana, este WhatsApp donde tú escribes en caso de tener un evento no deseado de una quemadura y en ese lugar y en ese WhatsApp te va a contestar una enfermera especialista en el tema de quemadura, no te contesta un robot, no te contesta un computador, te contesta una enfermera que tenemos 24/7 ahí. El número es, si lo puedo decir, Sí, pero lo pueden Sí, encontrar en la página web, es el 934319987. Lo repito, el 934319987. Este es un WhatsApp que se escribe y se dice, acabo de tener una quemadura, y normalmente la enfermera o le pide una foto o le consulta qué parte del cuerpo tiene afectado y rápidamente les puedo decir que es una tremenda ayuda y lo hemos visto reflejado en los llamados que hemos tenido a este WhatsApp o los escritos que hemos tenido, mejor dicho, a este WhatsApp. Mm. Carlos, bueno, uno de los temas también que surgen siempre con este tipo de accidentes es que ocurren la mayoría, por supuesto, casi el 100% en las viviendas al interior y además dentro de las atenciones que ha realizado Coaniquem, más del 50% de estas quemaduras han ocurrido con líquidos calientes. Si nos puede ejemplificar qué es lo que qué es lo que normalmente el accidente, porque a veces uno siempre piensa que estas cosas pueden pasar en situaciones excepcionales, pero la verdad es que pueden ocurrir en el día a día por un descuido y quizás normalmente una quemadura por líquido caliente, alguien puede incluso pensar que es algo menor que si fuera, no sé, con una estufa o un brasero, como ponía como ejemplo antes, pero los líquidos calientes es lo que finalmente lideran el número de consultas a nivel local. Bueno, siempre el agua caliente ha sido la causa más importante en el último tiempo de las personas afectadas por quemaduras. Nosotros tuvimos una campaña que le llamamos el fuego transparente, ¿ah? Con el fin de transmitir que el agua caliente es un elemento muy, muy peligroso y por lo tanto es lo que hoy día efectivamente, como tú dices, es la causa más importante. En ese aspecto hay que tener en consideración que hoy día, dado la rapidez del día a día, en la mañana, que hay que ir al colegio, que hay que rápidamente hacer ciertas cosas,
El hervidor es un elemento que hoy día hay que tener un cuidado supremo. El hervidor no es para llevarlo a la mesa. El hervidor, ojalá tener nosotros un termo con rosca, de tal manera que si este se llega a derramar o el niño lo llega a tocar, no va a salir el agua caliente del hervidor. No funciona de esa manera. En la mesa, sobre todo en la mesa, no usar manteles cuando hay niños pequeños. El niño pequeño todo lo mira hacia arriba. El niño pequeño hay que crearle un hábitat dentro del hogar de protección. Las rejillas, cuando acceden a la estufa, obviamente tiene que tener una protección. Hay elementos calientes muy importantes y que pueden dañar y gravemente. Hoy día los niños son afectados a nivel de tórax, a nivel de extremidades superiores y a nivel de su rostro. Hemos tenido casos muy, muy complejos. El 80% de los accidentes de los niños con quemadura ocurre en su casa. Y lo más complejo es que ocurre en presencia de un adulto. Y por lo tanto es el adulto el que tiene que crear un ambiente seguro. Un descuido pequeño por la rapidez de llevar un hervidor a la mesa puede ocasionar un daño para toda la vida en un niño, niña o adolescente. La cicatrización, que es donde nosotros nos dedicamos, nuestra expertise, de rehabilitar a un niño cuando está afectado por una quemadura y le queda una secuela al ir cicatrizándose, es muy largo su tratamiento y por eso llamamos a la comunidad. En promedio, los niños con nosotros en rehabilitación en Coaniquem están 4 años y medio y en promedio, además, tienen 2 o 3 cirugías cuando sus cicatrices quedan con secuelas. O sea, uno no debe entender que esto queda solamente en la atención en el hospital, sino que hay un proceso de rehabilitación muy grande y no solamente físico, hay un proceso de rehabilitación de salud mental, porque ella se ve dañada su autoestima con una cicatriz. Entonces, eso nosotros le hacemos llamado a los padres, le hacemos llamado a los tutores, a los que están a cargo de niños. El agua, el fuego dañan, y no solamente en esa primera instancia, sino que muchas veces para toda la vida. Estamos conversando con el director de Coaniquem en la región del Biobío, Carlos Vera, con quien estamos conversando acerca de esta alza que se ha ido registrando tanto en los centros de salud como ellos también, Carlos nos ha ido explicando en Coaniquem durante esta temporada de invierno respecto de niños y jóvenes quemados. Carlos, usted ahí mencionaba, bueno, que justamente pese a que ha ido evolucionando, por ejemplo, la forma de calefaccionarse, hay varias viviendas que hoy día migraron desde la estufa quizás a leña, a otro tipo de calefactores. De todas maneras, por ejemplo, post pandemia, el crecimiento de los campamentos, eso ha hecho que también volvamos a los sistemas de calefacción más primarios. ¿De dónde ustedes tienen el dato o por lo menos han podido identificar desde dónde vienen también el ingreso de los niños? ¿Son más de los centros urbanos más grandes o quizás de las periferias o de los sectores rurales? ¿O sigue siendo el mismo porcentaje de donde vienen llegando los afectados? Bueno, el dato que nosotros tenemos un poco parcial, diríamos, porque también los accesos a organizaciones, entidades como las nuestras, no es fácil, aun cuando nosotros lo facilitamos, porque trasladamos a los niños de manera gratuita a nuestro centro de atención. Tenemos un convenio con Casa Betania, en el Arzobispado de Concepción, donde los niños y sus familiares pueden pernoctar ahí gratuitamente para nosotros atenderlos. Hoy día, fuertemente, la estadística obviamente es urbana todavía, pero sabemos que hay muchos niños y niñas que son afectados por quemaduras en zonas rurales, pero claro, ellos tienen el acceso a hospitales de la familia y la comunidad, a hospitales de baja o mediana complejidad, donde solamente son atendidos desde el punto de vista agudo, y cuando son muy, muy graves son trasladados a centros especializados en quemadura, como en el caso del Hospital Guillermo Garay Benavente, que tiene una unidad de quemado, una de las más importantes de Chile. Por lo tanto, el dato que nosotros tenemos hoy día, que ha aumentado casi en un 90% la atención de quemados en la etapa aguda, es más urbano, efectivamente es más urbana. Con decirles que el año pasado, a igual fecha, nosotros llevábamos 46 niños atendidos en etapa aguda. ¿Qué significa etapa aguda? Que llegan al poli de curaciones, muchas veces nos mandan los CEFAM para que nosotros, dado la expertise que tenemos como Coaniquem, sigamos con las curaciones de esos niños, que dura aproximadamente un mes, una curación en un niño por una quemadura,
o niña, ¿cierto? Y también nos mandan desde los hospitales, nos derivan muchas veces estos pacientes. El año pasado teníamos 46, este año, a igual fecha, ya llevamos 91. Wow, sí, tremenda cifra. Carlos, con respecto a la primera reacción y sacando los casos graves donde es muy evidente, ¿siempre se debería acudir a un recinto médico tras una quemadura? Por ejemplo, en el caso de tener una quemadura con agua caliente, que a lo mejor uno puede tener la percepción de que no es tan evidente, quizás como obviamente hacerlo con fuego. Entonces, ¿en qué momento siempre se tiene que ir a un recinto asistencial cuando ocurre este accidente o en casos más específicos? A ver, en el caso nuestro, nosotros siempre vamos a estar disponibles para cualquier quemadura, papá, mamá, tutor, abuela, tío, que tengan una pequeña duda con respecto a la situación de un hijo que fue afectado por quemadura, aun cuando esa persona crea que no puede, que no ocurra nada en el futuro. Tráiganlo a Coaniquén. Coaniquén está aquí frente al Colegio San Ignacio y nosotros les podemos hacer un diagnóstico y podemos verificar si va a tener una evolución compleja o realmente es algo menor. Pero una quemadura nunca se sabe lo que va a ocurrir en el futuro con una quemadura. Normalmente una quemadura puede estar bien o pensar que está bien, sobre todo en niños que no expresan verbalmente todavía su dolor o verbalmente su incomodidad. Esos niños hay que traerlos a un centro y un establecimiento de salud. No hay que cometer el error de minimizar lo que es una quemadura. Una quemadura muy pequeña se puede transformar en una tremenda infección en el futuro, incluso posteriormente a una quemadura que fue muy leve, se puede transformar en un daño tan evidente que haya que activar en ella un injerto, haya que ayudarlos con alguna cirugía por el hecho de no haber sido atendido a tiempo. Por lo tanto, sí, frente a la pregunta, ¿es bueno llevarlo? Claro, cuando yo tengo la duda y cuando ha sido una quemadura que uno ha visto que ha tenido una gran extensión y sobre todo en niños pequeños que recién están creciendo su organismo, es bueno llevarlo a un centro asistencial. Carlos, el aumento de la cifra que nos acaba de dar de estos ya 91 casos atendidos, eso siempre significa varios recursos. ¿Cómo ustedes van avanzando? Porque efectivamente están las colectas de Coaniquem, todos alguna vez hemos participado. Quiero llevarlo porque esto significan recursos. El hecho de que ustedes puedan derivar niños, atenderlos, requiere de que puedan tener recursos frescos todo el tiempo. ¿Tienen alguna campaña en vista como para que podamos ir alertando también a la comunidad y podamos ir colaborando con este recinto que es tan importante? Bueno, gracias por la pregunta. Ha estado difícil, ¿por qué no decirlo? Es una situación también, ¿por qué no decirlo? País también en cuanto a una serie de situaciones que han afectado a las corporaciones. Nosotros efectivamente tuvimos una colecta, a lo cual agradezco aquí a toda la gente que nos cooperó en las calles, a toda la gente que nos cooperó vía online. También tenemos este convenio, como tienen todas las entidades sin fines de lucro, con el Estado de Chile a través de los convenios de FL36, que son estas entidades del tercer sector que apoyan al sistema público a través del Ministerio de Salud y FONASA, pero no basta. Hoy día fíjense que nosotros vamos a tener que crecer y tenemos que crecer no porque hemos aumentado sustancialmente la gente con quemadura o con otro tipo de cicatrices, acuérdense que nosotros también atendemos otro tipo de cicatrices acá, sino que tenemos que crecer porque al aparecer la oferta Coaniquén con esta expertise, hay mucha gente que sin tratamiento, sin rehabilitación tenía a sus hijos y dado que llegamos a la región del Biobío, ellos han traído a sus hijos. Nosotros este año ya llevamos más de 460 niños atendidos, más de 2.300 atenciones hechas a la fecha. Obviamente ese número es porque la atención es más de una, es muchos niños acá en Concepción. Entonces, claro que necesitamos apoyo. Hoy día, frente a la pregunta, nosotros tenemos que habilitar aquí en este mismo lugar un segundo piso donde vamos a tener musicoterapia, donde vamos a tener más psicólogos, donde vamos a tener un área de tiempo libre y familia. El sentimiento de culpa en la familia es muy grande cuando hay un niñito pequeño quemado. Por lo tanto, tenemos todo un modelo de atención integral para los niños y que claro que necesitamos ayuda. Vamos a invertir en el segundo piso
y estamos en búsqueda de ese dinero. Y si hay algún empresario, alguna entidad que esté escuchando aquí en la radio, escucha, bienvenido será. Todo sirve para los niños afectados por quemaduras. Hoy día el 70% de los niños que nosotros atendemos acá son personas vulnerables, sin recursos. Y lo que nosotros hacemos acá solo lo pueden hacer entidades especialistas en cicatrización, cirugía plástica, etcétera, etcétera. Nosotros incluso en la región, a diferencia de otros centros de rehabilitación, tenemos un convenio con una clínica privada acá, donde operamos gratuitamente, le hacemos cirugía a los niños. No es que nos salga gratuitamente a nosotros, pero sí a la familia y a sus hijos les sale gratis. Entonces, el apoyo lo vamos a necesitar siempre. Ojalá, si alguien está escuchando en este horario, van camino al trabajo, recuerden que hay muchos niños que necesitan apoyo. Y hoy día, diariamente, aquí en rehabilitación, en Coaniquem, estamos atendiendo alrededor de 15, 12 niños diarios. Por lo tanto, necesitamos crecer y vamos a habilitar un segundo piso. Dios mediante, a finales de septiembre debiéramos ya estar funcionando con el segundo piso. Ahí está el llamado entonces para si hay entre los auditores también hay quienes puedan ayudar, sobre todo además conociendo las cifras de que han también aumentado las atenciones, así que es un servicio pero totalmente hoy día que es necesario para la comunidad que está prestando Coaniquem. Muchas gracias, Carlos, por estar junto a nosotros en esta mañana de día miércoles contando también acerca de la prevención para evitar, por supuesto, que ocurran estos lamentables accidentes donde la mayoría de los también víctimas son ahí niños además muy pequeños. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, visiten la página web de Coaniquem, estamos recién empezando el invierno, ahí hay muchos tips de prevención. Muchas gracias y que les vaya bien al conquistador. Igual, muchas gracias. Chao, chao. Bien, ahí teníamos a Carlos Vera, el director de Coaniquem acá en el Biobío. Recordarles coaniquem.cl, pero también es haztesocio.coaniquem.cl. Ahí, si es que ustedes quieren donar, pueden partir desde los 5.000 pesos. Sabemos que la situación económica no está tan positiva, pero de todas maneras, si es que a lo mejor ustedes tienen algún delta, qué mejor que hacerlo colaborando con estas corporaciones que prestan tanta ayuda. Es impresionante el dato desde 2023 a 2024. Sí, es bien importante. Sí, a tener ojo entonces, ya lo decía el director de Coaniquem, desde la perspectiva de tener todas las medidas de prevención, son cosas mínimas también las que generan estos accidentes, así que tener ojo entonces sobre todo con los líquidos calientes en esta época, en la mesa, sobre todo cuando uno anda apurado en la mañana, son pero los momentos perfectos en que un mínimo descuido entonces podemos terminar en una situación bastante compleja, así que también ahí después en el sitio web está el número de WhatsApp para también quienes requieran algún tipo de atención, porque ¿quién no ha tenido un accidente? Sí. Sobre todo con el tema del agua, sí. que incluso yo creo que no solamente niños, todos. A veces un mal movimiento encima de la mesa, sí, y ya ocurre un accidente.